Lo máximo, Perfecto, amigos. perfecto. Buenas noches. Qué gusto poder estar aquí con ustedes. Para mí siempre es un privilegio poder compartir las experiencias que he podido tener, como ya bien Dante lo dijo, durante estos 14 años que vengo haciendo Fusion. Y pues justamente mi capacitación se titula de detractora a Fusion Lover. Ya Dantecito lo dijo muy bien. Yo al inicio no estaba muy animada en ser parte activa del negocio, el que hacía el negocio, el que empezó el negocio en mi casa fue mi esposo y fue por algunas experiencias, de algunos paradigmas que yo tenía en la cabeza, los cuales no me permitían meterme de lleno a la empresa. Pero les voy a ir contando ahora cómo fue, a ver, cómo pasó. Acá está. Bueno, para que ustedes puedan tener un poquito de contexto, yo soy la primera de 4 hermanos y en mi casa siempre se me enseñaba el mensaje que yo recibía en mi casa, en la escuela, de las personas que yo seguía, de todos mis maestros, mis profesores, mis familiares, era que tenía que ser buena profesional. Me decían que si yo podía estudiar y ser una buena profesional, podía conseguir un buen empleo que me iba a garantizar un buen ingreso, un buen sueldo, y con lo cual podía pues tener un buen estilo de vida. Yo tenía esto en la cabeza muy ligado en la mente, a pesar de que, por ejemplo, en mi casa los ingresos o de donde vivíamos no era ni de la profesión de mi mamá ni de la profesión de mi papá. Es más, ellos tuvieron que abandonar sus estudios profesionales muy temprano porque el negocio familiar era una radioemisora. Aquí en la foto les muestro, este es mi papá, y teníamos una radioemisora en Cusco que se llamaba Radio Wilcamayo. Eh, entonces, los ingresos que teníamos en mi casa venían del negocio familiar. Entonces, empezando de ahí, ya había como un pequeño divorcio entre lo que se me decía y pues lo que yo vivía, ¿no? No había de repente mucha coherencia en ese tema. Se me decía, tienes que estudiar, ser profesional para tener un buen sueldo, pero en mi casa vivíamos del negocio. Pero fueron pasando los años y con ese mensaje en la mente yo decidí estudiar, profesionalizarme, efectivamente ser una buena profesional, y estudié para ser profesora de educación inicial. Me encantaba, yo amo estar con los niños. Justo hoy día en la mañana estuve en una capacitación, una reunión de equipo en la casa de un socio que tiene dos pequeñitas, y justamente las niñas tienen entre 5 y 7 años, que es la especialidad que yo tengo, y he estado feliz con ellas, aparte de poder haber estado en la reunión. Pero yo desde este momento empecé a notar que no era tan real eso que yo tenía anclado en la mente, el hecho de poder tener un buen sueldo a pesar de tener un buen empleo, porque la realidad era otra. Yo había logrado conseguir un buen empleo. Es más, la profesora que me contrató fue mi docente del instituto cuando yo estaba estudiando, y ella no tenía la especialidad, y para que los papeles puedan estar en regla me dijo, tú en papeles, pero vas a ser la directora del colegio. Yo estaba súper emocionada, ¿no? Pero lo que me pagaban, amigos, era realmente algo que yo decía, ¿cómo es posible? ¿No? Me pagaban 400 soles en ese momento. Entonces, cada fin de mes yo regresaba desilusionada a mi casa y decía, no puede ser, ¿no? Yo realmente considero que soy una buena profesional, tengo un buen empleo, pero el buen sueldo para nada es una realidad para mí. Entonces, ahí es donde yo siempre digo, ¿no? El inconsciente colectivo entra, y, por ejemplo, mis papás me decían, pero así es, hijita, uno siempre desde el inicio tiene que pagar derecho de piso, no puedes empezar ganando 1.000, 2.000 soles, lo que yo pensaba, ¿no? Y bueno, entré yo a formar parte de ese inconsciente colectivo y dije, bueno, sí, pues así será, en algún momento mejorarán las cosas, ¿no? Pero la realidad era que pasaban los meses, pasaban los años, y lo prometido no llegaba, ¿no? O sea, el hecho de que se me aumente el sueldo no llegaba, o si se me aumentaba, era muy poquito, ni se sentía el aumento que yo podía tener. Como profesora llegué a ganar como 1.000 soles. Eso, yo sé que en la sala hay muchas personas
de fuera del país. Eso es alrededor de entre 350 y $400. Y eso era lo que ganaba después de ya haber tenido experiencia. Y yo decía, ¿qué hago? ¿Cómo mejoro esa situación, no? De repente me pongo a, no sé, estudiar una maestría, hacer una especialización más, porque de repente de esa manera puedo tener mayores ingresos. O en mi ciudad, yo soy de una ciudad del Perú, de Cusco, hay mucha protesta social justamente por el tema de que se puedan elevar los sueldos y en ese tiempo era muy constante, ¿no? Entonces yo decía, o de repente me uno a la huelga, ¿no? Para salir a gritar con mi cartelito que nos aumenten los sueldos. Pero ni por acá me pasaba la idea de yo poder asumir la responsabilidad de mi situación financiera y yo ponerme a hacer un negocio, aprender una nueva habilidad para poder tener ingresos adicionales, extras. No se me ocurría, no se me pasaba la idea ni de lejitos. Hasta que pasaron los años y bueno, yo conocí a mi esposo, empezamos a salir y por otra parte él siempre fue totalmente diferente en ese aspecto, diferente a mí. Él no era nada profesionista, o sea, a él no le gustaba de ningún motivo tener un jefe, tener que decirle jefe a alguien, le escocía la piel, creo, o tener que tener un horario específico de entrada, de salida, de no poder salir a la hora que él quiera, no era para él. Entonces, gracias a eso, yo empecé a ver algunas diferencias que hay en las mentalidades de las personas. Yo, súper profesionista, esforzándome mes a mes por poder hacer bien mi trabajo responsable, cumpliendo mis horarios y ganando, como siempre dicen, ¿no? Poquito, pero seguro. O sea, durante todo el mes, les conté hace un momento, logré generar como 1.000 soles, pero él en un momento se le ocurría una idea, hacía un emprendimiento y llegaba a la casa con 2.500 soles, habiendo invertido una semana, 2 semanas, ya, digamos, todo el mes, pero casi con el doble de lo que yo recibía, ¿no? Entonces por ahí ya me empezaba a dar cuenta de que no era tanto como yo creía. O sea, habían otras formas de generar mejores ingresos, no solamente el empleo era la solución. Eh, entonces, yo tuve no sé si la gran fortuna o la gran desgracia de conocer una persona que me dijo, tenemos una empresa que está llegando a Perú, que enseña a las personas a ser empresarios, a generar ingresos, pero aquí no hay que vender nada. Como comprenderán, como profesora de educación inicial, yo nunca en mi vida había vendido nada, ni un lápiz en la vida. Entonces, cuando me dijeron, aquí no hay que vender nada, yo dije, eso fue como música para mis oídos, ¿no? Dije, esta es, aquí yo la hago. Pero teníamos que tener una inversión muy alta. Para mí en ese entonces era una suma muy grande. Y como profesora no tenía ni ahorros, ni historial crediticio, ni siquiera existía para las entidades financieras, pero cuando una ve y tiene el deseo de hacer algo, se consiguen las cosas. Entonces busqué por aquí y por allá la forma y al final hablé con mi papá y él sacó un préstamo bancario a su nombre para que yo pueda invertir. Recuerdo muy bien, tenía que invertir una suma que era $1.253. Y yo muy ilusionada dije, voy a emprender. Ya estoy viendo con el ejemplo de mi esposo, por ejemplo, que en el emprendimiento va mucho mejor. Además que empecé a leer libros como de Robert Kiyosaki, cosas que me decían, ya, tienes que emprender. No solamente un empleo te va a sacar de la situación económica en la que estás. Entonces yo dije, esta empresa es, ¿no? Invertí los $1.253 prestados y muy ilusionada logré eh, convencer a algunas personas que se unan conmigo y los dedos de la palma de mi mano sobran para contar a estas personas felizmente, porque al poquito tiempo que yo y esas personas invirtieron, entre ellas mi mamá, una de mis mejores amigas en ese momento, al poquito tiempo la empresa desapareció. Dijo, han habido problemas, no sé qué, en el Perú, cerramos operaciones, se lavaron las manos y se fueron y nos dejaron a miles de personas, entre ellas yo, mi mamá y mi amiga y tal vez creo que un cuñado más mío,
nos dejaron colgados, ¿no? Y yo con una suma, endeudada con una suma que ni siquiera estaba a mi nombre, que en ese momento para mí era una suma astronómica. Y decía, ¿cómo es posible? ¿No? Como, o sea, yo realmente caí redondita en el cuento. Y dije, nunca más me meto a hacer ningún tema de redes de mercadeo, eso no va. Y pasó, volví a buscar empleo, volví a hacer diferentes cosas para poder salir adelante y ya para ese entonces ya estaba casada y viene un día Manuel, mi esposo, y me dice, Normita, mira, he encontrado una red de mercadeo muy buena. Simplemente escuché la palabra red de mercadeo y mi mente se cerró. Era como yo siempre cuando cuento, digo, era como que se me encendió un foquito rojo en la mente y algo que me decía, peligro, peligro, no. Yo dije, no hay forma. Le dije a Manuel, justamente habíamos empezado un nuevo proyecto de emprendimiento hace semanitas de que él me viene a decir de Fusion. Y le digo, no, amor, mira, con esto que acabamos de emprender necesitamos avanzar. Si te metes a esto, te vas a desenfocar. No, necesitamos que esto nos salga bien. ¿Con qué cara le habré dicho yo eso a Manuel? Que me dijo, ah, sí, tienes razón, ¿no? Porque él no es de las personas que dice, sí, tienes razón. Él cuando se le mete una idea a la cabeza, va y la hace y la ejecuta hasta que le salga. Entonces, pero en ese momento estábamos quebrados. Él también estaba endeudado. Yo estaba sumamente endeudada. No solamente me sentía endeudada económicamente por esa suma de dinero que cada vez se hacía más grande, porque si yo dejaba de pagar esa suma, no era la que yo quedaba mal, mi papá era el que quedaba mal, malograba su score crediticio, o sea, y yo para poder cumplir con eso agrandaba y agrandaba y agrandaba las deudas que tenía. Y entonces yo estaba como en una situación crítica económicamente hablando. Y cuando viene Manuel y me dice eso, yo le dije, no, no. Entonces él me dice, ya, está bien, tienes razón. Hasta que poquito tiempo después estábamos, muchos de la sala habrán escuchado la historia de Manuel Loaiza, pero estábamos viendo una película de Disney y yo soy una persona que cuando veo películas creo que me meto a la película y pues soy muy sentimental y si la película es así llena de feeling como son las películas de Disney, ya yo estoy también ahí llorando con los personajes, ¿no? Y no fue la excepción esa vez. Yo estaba viendo la película, me puse a llorar, pero era por la película, ¿no? Y mi esposo que estaba al lado viene, se acerca y me dice, Normita, tranquila, las cosas van a cambiar y me empieza a hablar de que vamos a salir de esta situación, no te preocupes. Estábamos en ese momento viviendo en la casa de mi mamá, en mi cuartito de soltera, y ya éramos yo, mi esposo, mi hijita mayor, que en ese momento tenía 2 años, casi 2 añitos, y yo estaba embarazada de mi segunda bebé, viviendo en mi cuartito de soltera, bajo el amparo de mis padres, y felizmente la familia uno siempre lo ayuda, ¿no? Pero nosotros ya no queríamos estar en esa situación. Eh, Queríamos ya crecer, avanzar, salir, tener nuestra propia casa, pero las circunstancias no nos los permitían. Entonces, pues estábamos ahí, Manuel me dice, tranquila, vamos a salir adelante, y me pregunta, ¿tú confías en mí? Y yo en pleno del sollozo por la película le digo, sí, no, yo confío en ti, déjame ver la película, ¿no? Y me dice él, este amor, si confías en mí, déjame hacer fusion. Yo estaba en todo el sollozo y dentro de mí pensaba, qué astuto mi esposo, ¿no? Pero estaba con el sollozo y no atiné a decirle nada más, sino que decirle, ya, si tú quieres, hazlo, pero hazlo bien, porque necesitamos que algo nos salga bien. Tenemos que salir ya de esta situación. Manuel, ni corto ni perezoso, fue, llamó a Ronald, porque Ronald fue el que le presentó el negocio, le dijo, ya, Cholito, ¿cómo hacemos? ¿Dónde empezamos? Y arrancó. En ese momento no teníamos ni él ni yo ahorros, como les cuento, estábamos viviendo en la casa de mis papás, teníamos almuerzo, desayuno y cena en la casa gracias a mis papás, y no sé cómo hizo él, la verdad hasta ahora, no sé de dónde consiguió el dinero para hacer la primera inversión, pero él empezó. Cuando uno realmente tiene la visión y entiende este negocio,
pues se consigue, encuentra los modos posibles para hacer que las cosas pasen. Entonces, por eso, cuando alguien viene y nos dice, yo sí creo, sí quiero hacer el negocio, pero no sé, no tengo plata, realmente lo que entendemos nosotros no es que no tiene plata, sino es que realmente él no está viendo lo que nosotros vemos, no está viendo el potencial de negocio que tenemos. Entonces, lo único que nos cuesta es mostrarle, empezarle a educar a esa persona para que sepa lo grande y maravilloso que realmente es este negocio. Entonces, no es verdad que una persona no tiene dinero, o mejor dicho, sí es verdad que no tiene dinero, pero no es verdad que no se lo puede conseguir ese día si quisiera hacerlo. Lo importante es que vea el negocio tal cual es, un negocio grande que no solamente aporta salud, como bien lo acaba de decir María Eugenia, a la gente, sino que ayuda a miles de familias a tener por lo menos ingresos adicionales en su casa, pero el propósito real es poder crear abundancia en la vida de más y más familias. Entonces, bueno, y así empezó mi historia en Fusion, ¿no? Gracias a que mi esposo en ese momento se puso los pantalones y él dijo, yo voy a empezar a Fusion, a pesar de que yo realmente no quería. Y algo que hizo muy bien él y que yo le recomiendo a todas las personas que inician en el negocio que hagan, es que puedan asistir a todos los eventos, porque Manuel, en ese caso, a mí no me dijo, ya, Normita, vamos a trabajar, tráeme tu lista, vamos a hacer, a prospectar, a llamar. No, él me dijo, lo único que yo quiero que tú hagas por mí es que me acompañes a todos los eventos de la empresa. Y yo dije, bueno, ya está bien, ¿no? Si yo no tengo que llamar, invitar a la gente, está bien, yo te acompaño a todos los eventos de la empresa. Y lo acompañé, empecé a acompañarlo. Y en los eventos, amigos, fue donde yo realmente pude entender la magnitud de este negocio. Y primero que nada, me di cuenta que esta empresa no tenía nada que ver con la anterior experiencia que yo había tenido. O sea, esto era algo totalmente diferente. Empezando porque en el otro lado nos tenían a punta de motivación, saltumbanqueando o sea, no tenía nada que ver. En las capacitaciones que nosotros asistíamos de Fusion, pues teníamos conocimiento, aprendíamos acerca del producto, aprendíamos sobre la industria, aprendíamos sobre el plan de pagos, escuchábamos a personas que habían logrado vencer obstáculos gigantescos y yo me fui pues compenetrando con estas personas, identificando con muchas de ellas y pensando y metiendo en mi cabeza, si ellos pueden, yo puedo. Entonces, por eso es tan importante que nosotros no nos perdamos ningún evento. Y ahora en nuestro equipo, yo estoy segura que en la sala hay muchos invitados, pero también habemos muchos socios que tenemos que ver sí o sí este 1 de marzo. Vamos a estar en la convención del equipo y no te puedes perder. Si tú realmente estás viendo este negocio como una fuente de abundancia en tu vida, tienes que estar en ese evento. Y no solo en los eventos de equipo, también en los eventos de la empresa, en los alumbras, en los días de éxito espectaculares, donde aprendemos, donde vemos el avance de la empresa y vemos también nuestro propio avance. Entonces, eso es algo que Manuel hizo muy bien, ¿no? Es ayudarme a mí a poder entender desde el ejemplo, no solamente desde de repente exigirme, tú también haz, que no sé qué. No, él, como alguna frase que alguna vez escuché, calladito se veía más bonito, ¿no? O sea, no me exigía a mí hacer el negocio, me decía, mira nada más cómo se hace. Porque primero, desde la mañanita, apenas empezábamos el día, él ya estaba con sus audios. En ese tiempo, hace 14 años, les estoy hablando, habían los audios de Luca Meloni, de César Talledo, de JP, de Maggi, Jordán, audios con los cuales Manuel se capacitaba y lo ponía a todo volumen en el cuarto. Recuerden que vivíamos en un cuartito chiquitito los dos. Entonces, a la vez que él se capacitaba, yo también estaba escuchando y estaba capacitándome sin querer queriendo en todo el plan de pagos, en el sistema que tiene Fusion. Segundo, que yo lo veía a Manuel que estaba en la cancha. O sea, yo no podía decirle a él, exigirle que deje Fusion, que si no tiene resultados, que no sé qué, porque yo lo veía, él llamaba, él hacía reuniones, es más,
en mi casa, él no podía hacer reuniones de Fusion, vivíamos en mi cuartito de soltera y en ese tiempo la sala de mi casa no estaba disponible y él iba a la casa de sus socios y en la casa de sus socios organizaba las presentaciones, organizaba las maestrías, hacían ya eventos de pequeñitos en salitas de institutos, alquilábamos salitas de institutos, y yo lo ayudaba, ¿no? A veces me ponía ahí en la puerta, ayudarlo en el registro, y estaba ahí apoyándolo en esas cosas, y me moría de miedo al inicio de poder hacer las acciones del negocio, pero yo veía en él que realmente estaba haciendo las cosas. Entonces, eso también yo creo que ha sido fundamental para el progreso que hemos tenido, porque las deudas las teníamos. Yo sabía eso y Manuel la sabía. Y yo sabía que él sabía. Entonces, si venía una factura a la casa y yo sabía que él ya sabía, no iba a ayudar en nada que yo le diga, oye, Manuel, mira, ya tenemos que pagar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde están los millones que te tienen que dar Fusion? No ayudaba de nada. Entonces, lo que yo decidí es poder hacerme cargo yo de esas situaciones. No teníamos todavía para pagar, estábamos empezando en el negocio y lo que hacía Manuel siempre era desde el inicio reinvertir, reinvertir, reinvertir en el negocio y todavía las deudas las aplazaba, las aplazaba. Entonces yo era la que iba y decía, a alguna persona, por favor, espérame, mira que estamos mejorando, pero tenemos que pagarte de aquí un mes, 2 meses, o sea, solucionar. ¿No es cierto? Lo que se tenía que solucionar hasta que el negocio empiece a dar el flujo que se necesitaba para pagar esas deudas. Porque lo que entraba del negocio lo reinvertía Manuel. Me llevaba a los días de éxito, me llevaba a los viajes, a los alumbras, o sea, si había que comprar un libro, compraba el libro, si tenía que pagar una entrada al evento, pagaba la entrada al evento, o sea, era reinversión, reinversión, reinversión. Y eso, por eso yo les comento que yo lo aprendí desde la cancha, ¿no? Entonces, hoy ya poquito a poquito, ya no era como que, ya no esperé a que Manuel me diga, ya, tú cuando arrancas, como es, no, yo solita le dije, ya, amor, yo también quiero, ¿no? Ya, yo también voy a sentarme, voy a hacer mi lista, vamos a empezar. Y empecé en la acción algún tiempo después de que Manuel empezó, probablemente habrán sido 6 meses, un año después, no les miento, con mucho miedo, pero el tema es vencer el miedo. Una vez que uno vence el miedo, entonces va adelante y empieza a hacer las cosas. Y nadie podía venirme a decir a mí que esto no funciona, porque yo comía de Fusion, pagaba mi alquiler gracias a Fusion, estaba empezando a pagar mis deudas gracias a Fusion. Entonces, si alguien venía y me decía esto no funciona, next, ¿no? Esta persona no entiende. Nadie podía venir a decirme. O los productos. Yo gracias a los productos he podido mejorar mucho mi salud. Yo era una persona que desde muy pequeñita fui estreñida. Yo creo que aquí en el sur del Perú muchas personas tienen esa condición de poder ser estreñidos. Y gracias a eso yo tenía muchas otras condiciones, ¿no? Me dio rosácea, tenía migrañas terribles, tenía que andar con mis pastillitas, o sea, mi medicación prescrita por el doctor. Y cuando ya sentía que me iba a empezar a doler la cabeza, tenía que tomarme mi pastilla. Y si resultaba que no tenía la pastilla y me empezaba ya con el dolor, era no solamente soportar el dolor hasta conseguir la pastilla, meterme en mi cuarto oscura, sin bulla, sin nada para que se me pase el dolor, sino que eran 2, 3 días perdidos, metida internada ahí en mi cuarto a esperar que la pastilla haga efecto. Me anestesia tanto que haga efecto. Y era horrible, ¿no? Estar en esa situación. Y ya siendo mamá de dos pequeñitas, tener esas migrañas me hacía sentir mal incluso anímicamente porque yo decía, pobre mis hijas, pobre mi esposo, ¿no? Que se carga con el trabajo y con el cuidado de mis hijitas. Entonces, gracias a, por ejemplo, el Prunex, el Floralif, que fue el que realmente me ayudó a solucionar el problema del estreñimiento, con el tiempo las migrañas desaparecieron. O sea, yo ni siquiera me di cuenta en qué momento ya dejaron de venirme las migrañas horrorosas, pero es porque yo empecé a tener una mejor conciencia de salud, mejores hábitos de alimentación, eh, mejor hábitos también de hacer ejercicios, por ejemplo. Y para mí fue espectacular, o sea, un avance en mi salud general,
también fue muestra de que nosotros tenemos productos que realmente le aportan valor a las personas. Y gracias a eso podemos tener un negocio saludable, un negocio fuerte, un negocio sostenible en el tiempo. Porque nuestro negocio es llevar salud a las personas. ¿Ok? Bueno, entre muchas cosas. Salud física, salud emocional y salud financiera de todas maneras. ¿Ok? Entonces, en esta lámina yo les muestro este cerebrito que ven acá, porque yo tuve que hacer toda una reingeniería cerebral, mental, recablear todos mis paradigmas que tenía para sacar paradigmas limitantes, paradigmas que me evitaban tener eh, resultados buenos en la vida y meter otros paradigmas, crear, adoptar nuevas creencias que me empoderen, que me ayuden a salir adelante. Entonces, gracias a Fusion yo pude tener este recableado y pude eh, tener los resultados que hoy en día estamos teniendo, empezando, como les dije desde el inicio, por las capacitaciones que tenemos, tanto virtuales como presenciales, las lecturas de libros, los audios, la comunidad que tenemos aquí en Fusion que nos permite crecer y avanzar. Me voy a tomar un poquito salud con los que tienen su producto. Yo estoy tomando un beauty ahorita. Y gracias a poder tener este avance por dentro, este recableado, los resultados empezaron a ocurrir en mi negocio y yo nunca, señores, me hubiera imaginado siquiera poder lograr tener un negocio de tal magnitud. Como les dije al inicio, yo no sabía vender nada, ¿no? Es más, caí en, en una estafa con el cuento de que aquí no hay que vender nada. Y nunca me hubiera imaginado tener un negocio que tenga una facturación tan grande como la que yo les puedo mostrar ahorita en esta lámina. Hoy en día puedo hacer el negocio. Acá se ve eh, mi hermano, por ejemplo, mi esposo. Hoy en día tengo muchos familiares dentro de mi equipo y es muy lindo poder trabajar con ellos en el tiempo que tú planifiques, con la gente que tú quieras, de la manera que tú quieras hacer. Y dedicarle 1, 2, 3 horas, si quieres 4, 5, 6, 7, también no hay límite de eso, pero por lo menos entre 2 o 3 horas al día y llegar a tener este nivel de facturación, para mí realmente ha sido como explotarme el cerebro, ¿no? Porque lo que yo tengo que hacer es lo básico, lo que todos estamos invitados a hacer, mover 500 puntos en 4 semanas. 500 puntos en un periodo es lo que yo tengo que hacer, mi aporte a mi negocio. Pero por el modelo de negocio, mi negocio factura 365,000 puntos. O sea, yo solita tengo que hacer 500, pero con todo mi equipo, mi negocio mueve 365,000, 340 y más, y contando puntos. Entonces, por eso es que yo les digo que nunca en la vida me hubiera imaginado yo poder tener ese nivel de facturación en un negocio. Una profesora de educación inicial con muchos limitantes en la cabeza, con muchos paradigmas, pero que gracias a la formación que tenemos en Fusion poder tener un negocio que facture así. Y no solo eso, o sea, que además esos puntos se facturen en todos estos países, en Perú, Italia, España, Argentina, Panamá, Ecuador, México, Chile, Colombia, Alemania, Brasil, USA, Bolivia, Guatemala. Yo no conozco personas, por ejemplo, en Panamá, no conozco personas en Alemania, no conozco personas en Bolivia, pero mi negocio está facturando en todos esos países gracias a nuestro modelo de negocios. Y eso para mí es algo muy potente. Y hoy en día no me, no me da pena decir que esto se puede lograr en muy corto tiempo. Hace 14 años, nosotros con mi esposo logramos el rango de diamante después de 3 años de haber iniciado en el negocio. Entonces, si alguna persona venía y me decía, Normita, pero mira, yo puedo ganar lo que tú estás ganando en 6 meses, en un año, y yo les decía con mucha precaución, no, 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 o sea, este es un proceso, tienes que aprender, tienes que hacer cosas, no sé qué, en 2 a 3 años, ¿no? 2 a 3 años.
Pero hoy en día nos han mostrado de sobra todos los nuevos integrantes del equipo que sí se puede. O sea, hay personas que en Fusion ingresan y después de un año ya están lanzando sus diamantes, después de año y medio ya son Blue Diamonds, después de 2 años ya están avanzando en la escalera de rangos. Entonces, sin ninguna duda, cualquier persona que ahorita esté en la sala y tome la firme decisión de poder hacer las cosas que tiene que hacer para avanzar, no hay límites y puede lanzar sus rangos altos en un año y medio, en 2 años. ¿Quién quita que en menos de ese tiempo y podemos lograr grandes cosas? Porque las evidencias están dadas y porque tenemos un negocio que hoy en día es muy democrático, o sea, tiene un reparto de utilidades, de ganancias muy democrático, haciendo todos lo básico, exactamente lo mismo, aprendiendo a mover 500 puntos en el periodo y así duplicando esta misma actividad básica en miles y miles de personas. Y bueno, esas son las personas con las que nosotros trabajamos. Y tenemos a muchos otros líderes que también ya son diamantes, incluso Blue Diamonds en el equipo. Y para mí es espectacular. O sea, no se trata solamente de uno buscar su propio crecimiento, su propia sus propias ganancias, sino que entender que este crecimiento va a venir solamente si tú encuentras personas que también quieran esto y les ayudes y les enseñes a ganar dinero, a llevar a su casa abundancia, a llevar a sus casas prosperidad. Si no hubieran esas personas que también tuvieran estos rangos, que también estén avanzando, no serviría de nada. No tendríamos ni cheques, ni negocio andando, ni equipo, ni nada. Entonces, para mí, eso es algo que hoy en día conecta mucho. Una persona avanza y crece en la medida que ayuda a muchas otras también a avanzar, también a crecer, también a generar ganancias en el negocio. Y a que ellos también puedan tener experiencias como las que vamos teniendo nosotros, ¿no? Que puedan ganar los bonos de la empresa. Ese es un bono que a mí me emociona mucho, porque yo les cuento, mi papá cuando yo era niña tenía 2 carros de segunda, pero estos carros tenían la característica de no encender en las mañanas. Mi papá decía que no encendían porque en Cusco hace mucho frío y el motor tenía que estar caliente para que encienda. Entonces nosotros teníamos que empujar el carro de mi papá todas las mañanas para que él nos pueda llevar al colegio, para que el carro encienda. Imagínense, niñas, era la mayor de 3 hermanas en ese tiempo y ahora tengo un hermano menor más, pero en ese tiempo éramos 3 niñitas de 8, 5 y 6 y 5 años empujando el carro de mi papá, él también empujando con la puerta del chofer abierta, y cuando ya empezaba a tomar vuelo el carro se subía y empezaba a arrancar, ¿no? Entonces al inicio eso era hasta gracioso, lo íbamos jugando, pero ya fueron pasando los años y ya empecé a crecer, empecé un primero, segundo de secundaria y ya no era tan bonito tener que empujar todos los días el carro de mi papá porque yo estaba que con una mano empujaba y con la otra me tapaba la cara para que no me vieran mis amiguitos, las personas que puedan estar pasando por ahí. Y cuando viene Fusion y nos dice, tú puedes tener un bono auto 0 kilómetros, todo pagado por la empresa, realmente es emocionante poder, no solamente porque estás logrando el carro, sino porque estás rompiendo paradigmas de saber que tú mereces manejar carros 0 kilómetros. ¿Por qué conformarse con carros de segunda si tú puedes tener 0 kilómetros? Y no solamente hablando en el tema del carro, sino que las cosas que están aquí en la tierra, la vida que tenemos acá, es para que todas las personas podamos vivirlas en abundancia, pero tenemos que aprender a hacerlo. Para eso sacamos paradigmas limitantes, metemos paradigmas empoderadores. Y gracias a Fusion, en mi caso, pude yo tener esos paradigmas que nos puedan hacer creer que somos merecedores de cosas de primera, de carros 0 kilómetros, de viajes que nos da la compañía, de experiencias que de repente antes ni siquiera hubiera imaginado poder tener a esa edad. Yo decía, pues, si trabajo, me puedo jubilar hasta a los 60, 65 años y a partir de ese momento podré viajar, conocer las maravillas del mundo, pero hoy día, gracias a Fusion, podemos conocer muchas maravillas del mundo
quisiera ya decir todas, pero creo que este año vamos a conocer las que nos faltan. Tenemos un viaje, un año súper viajero, gracias a Fusion. Pero en todos esos 14 años ya hemos podido darle la vuelta prácticamente al mundo, en muchos viajes, poder llevar a mi familia a conocer destinos que a mí me hubiera gustado conocer de niña también, pero me encanta que mis hijos puedan conocer tener estas experiencias siendo niños, vivir, cumplir sus sueños de niños siendo niños. Para mí eso es espectacular. Y tenemos todo eso gracias a Fusion. Poder vivir como uno quiere, dar a mis hijos vacaciones en el extranjero cada año, cosa que de repente a mí me hubiera gustado cuando era niña, pero hoy en día puedo darle a mis hijos gracias a poder encontrar esta experiencia, esta oportunidad, y gracias realmente a que mi esposo en ese momento tomó la decisión, sin saberlo, por mí también, para poder empezar con este negocio. El año pasado, este año, acabamos de regresar de este viaje, un viaje maravilloso que pudimos conocer la Patagonia. Estuvimos en la parte chilena y en la parte de Argentina. Este es el Calafate, el glaciar Perito Moreno. Y era emocionante ver a mi hija, por ejemplo, a mi segunda hija, poder caminar y poder estar a cada paso, coger el hielito, y es como que ella estuviera caminando sobre una raspadilla gigante y se iba comiendo el hielo, o a mi hija mayor escalando y viendo, como guiando a todo el grupo y siendo la líder del grupo, o a Sebastián disfrutando de esta experiencia maravillosa que gracias a Fusion pudimos mi familia y yo tener. Eso, ¿por qué les cuento eso, amigos? No para que ustedes digan, o yo, para que yo les diga, miren, yo viajo, yo tengo el carro, no, sino para que ustedes sepan la oportunidad que tenemos en Fusion, y que si nosotros hacemos las cosas que tenemos que hacer, podemos tener estas y mejores experiencias en la vida, y no de acá 10 años, de acá 20 años, sino que si lo planificamos, lo ponemos en metas y lo ejecutamos, de acá un año, de acá 2 años, podemos estar empezando a tener todas estas experiencias que nos van a permitir ensanchar nuestra mente y poder seguir incluso creciendo en el negocio, seguir impactando miles de vidas a nivel mundial, porque Fusion hoy en día ya no es un negocio local, ya no es un negocito de nuestro país o de nuestra Latinoamérica querida, es un negocio ya global, estamos ya en todo el mundo y tenemos el mundo para crecer, el mundo para avanzar. Eso es todo, amigos, conmigo. Espero les haya gustado escuchar esta experiencia que yo he podido tener en Fusion, y gracias por vuestra atención.